Batería de reformas sin precedentes en nuestra democracia que ha impulsado y está impulsando el gobierno de la nación, a mí me corresponde hablarles de la respuesta del gobierno en lo que se refiere a las medidas, a la implementación de las medidas de regeneración democrática. Unas medidas de regeneración democrática que se vienen impulsando desde el primer día que el gobierno del Partido Popular tomó posesión, que están orientadas a conferir a la democracia española una mayor calidad, una mayor profundidad, y que son la respuesta tanto a determinados comportamientos o ilícitos o inmorales, y también están dirigidas a ser la respuesta a determinados comportamientos de antipolítica, de demagogia o de populismo, de manera que con estas medidas venimos a demostrar que la salida a los problemas está dentro del sistema y que la salida debe ser seria en términos democráticos y no una salida de voladura o de puesta en cuestión del conjunto de las instituciones. Para abordar las medidas que el gobierno ha puesto en marcha, está poniendo en marcha y va a poner en marcha, me voy a referir primero a lo que hemos hecho hasta ahora, en segundo lugar a la ley de transparencia y en tercer lugar a las medidas de futuro del final de la legislatura. Respecto a lo hecho hasta el día de hoy, a las principales medidas adoptadas hasta el momento, me centraré muy brevemente, las iré enumerando y si luego tienen preguntas pues me encantado de contestarlas. Me centraré en primer lugar a lo que se ha hecho hasta el día de hoy con la legislación tanto de la ley de partidos políticos como de la ley de financiación de los partidos políticos. En primer lugar, tanto en 2012 como en 2013, ya presupuestos generales del Estado, se redujo un 20% de la asignación que los partidos políticos y los sindicatos venían recibiendo del Estado. En segundo lugar, se redujo un 20% también las subvenciones que venían recibiendo las fundaciones ligadas a los partidos y las asociaciones ligadas a los partidos políticos. En tercer lugar, se introdujo una reforma importante en el sentido de atribuir al Parlamento la facultad para fijar anualmente el límite y la cuantía de la subvención estatal que recibirían los partidos. Hasta ese momento, la norma decía que los partidos tenían como mínimo el derecho a recibir la subvención del año anterior incrementada de acuerdo con el IPC. Bueno, esa norma se ha derogado y a partir de ahora, sin ningún tipo de limitación, es el Parlamento el que dirá qué subvenciones reciben los partidos y en qué cuantía. Además, se ha procedido a la ampliación del número de sujetos que no pueden financiar de ninguna manera la actividad de los partidos por el hecho de recibir de manera directa o indirecta subvenciones de las administraciones públicas. Naturalmente aquí a lo que se refiere la norma es a impedir que las empresas que participan en licitaciones o reciben subvenciones puedan a su vez financiar los partidos políticos. Se prohíbe o se ha prohibido también a los partidos políticos que reciban donaciones o aportaciones de fundaciones o de asociaciones que a su vez reciban subvenciones de las administraciones públicas para evitar una vía de financiación indirecta. Se ha introducido también la prohibición de que las entidades de crédito condonen a los partidos subvenciones por encima, o deudas, mejor dicho, por encima de 100.000 euros. Hasta ahora no existía límite, es decir, hasta ahora las entidades bancarias, tal y como pasó, sobre todo en el ámbito del Partido Socialista, pues condonaban libremente créditos concedidos. A partir de ahora se establece un límite de 100.000 euros. Se atribuye además al Tribunal de Cuentas la potestad de sancionar a los partidos políticos por el incumplimiento de gastos electorales, de los límites establecidos en la Ley Electoral General. Y luego se introducen una serie de medidas basadas en la transparencia. Por ejemplo, los partidos deberán hacer públicas en su página web el balance, la cuenta de resultados, la cuantía de los créditos que les hayan concedido los bancos y las condonaciones que los bancos les hayan hecho de los créditos concedidos. Finalmente, se introduce la obligación para los partidos de notificar al Tribunal de Cuentas las donaciones recibidas por encima de 50.000 euros.
En lo que se refiere al tratamiento de la responsabilidad penal, hasta la fecha el Gobierno ha impulsado y el Parlamento ha aprobado reformas importantes de la Ley Orgánica Reguladora del Código Penal. En primer lugar, se introdujo la regulación de la responsabilidad penal de los partidos políticos y de los sindicatos. Hasta la fecha, partidos políticos y sindicatos, en cuanto a personas políticas, no tenían responsabilidad penal. Sí las empresas, pero no los partidos ni los sindicatos. A partir del momento tienen responsabilidad penal por las actuaciones ilícitas que hayan desarrollado sus representantes. Además, se ha establecido un nuevo tipo penal para las conductas de ocultación, de simulación y de falseamiento de las cuentas públicas. Y paso a continuación a dar 4 pinceladas sobre la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que viene de alguna manera a dar continuidad a todas las medidas que he relatado hace un momento de lucha contra la corrupción y de regeneración del sistema político. Como ustedes saben, España era uno de los pocos países de la Unión Europea que no contaba con una ley de transparencia, y en este sentido llegamos tarde, pero también les puedo asegurar, les puedo garantizar que es una de las leyes de transparencia más ambiciosas del contexto europeo. Por lo tanto, llegamos tarde, pero llegamos mejor que los demás. En segundo lugar, la ley de transparencia inaugura, y no es una exageración de ninguna manera decirlo, un nuevo modelo de relación entre el ciudadano y la administración. Es una ley que va a tener una enorme trascendencia en la concepción del poder, porque va a ser un poder transparente, va a ser un poder controlado, va a ser un poder al acceso de todos los ciudadanos. Y en segundo lugar, va a tener una enorme trascendencia en lo que se refiere a la concepción y al manejo de los fondos públicos. A partir de la ley de transparencia, los ciudadanos van a poder saber exactamente a qué se dedica cada céntimo del dinero que pagan con sus impuestos. Es una ley que además va a tener una enorme trascendencia en la lucha contra la corrupción, como podrán ver a continuación con detalles las medidas, pero no solamente es una lucha para acabar con la corrupción, es una lucha, como he dicho, es una ley, como he dicho, para ampliar y profundizar en la calidad democrática de nuestro sistema y de nuestras instituciones. La ley tiene 3 partes fundamentales, tiene un triple alcance. Por tanto, en primer lugar se refiere a la transparencia de la actividad pública, en segundo lugar se refiere al derecho al acceso de los ciudadanos a la información de todo lo público, y finalmente contiene un título dedicado a las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir todas las personas que están en ejercicio de responsabilidades públicas. Respecto de las obligaciones de transparencia en la actividad, una de las cosas más notables de la ley es que ha sido enormemente ambiciosa en su ámbito de aplicación. No hay una sola ley en Europa que tenga un ámbito de aplicación tan ambicioso como la ley de transparencia. Es una ley que se va a aplicar a las administraciones públicas, a todas, al Estado, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a las entidades locales, a los órganos gestores de la seguridad social, a las entidades reguladoras de determinadas actividades, por ejemplo la Comisión Nacional de Trabajadores, a todas las entidades de derecho público, incluidas las universidades, a todas las corporaciones de derecho público, incluidos los colegios profesionales, a la Casa Real, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Tribunal Constitucional, al Consejo General del Poder Judicial, al Banco de España, al Consejo de Estado, al Consejo Económico y Social, al Defensor del Pueblo, al Tribunal de Cuentas, a todos los órganos autonómicos equivalentes o sustitutivos de los anteriores, a todas las sociedades mercantiles que tengan un 50% del accionariado público, a todas las fundaciones públicas y a todas las asociaciones constituidas por cualquiera de los sujetos que he enumerado con anterioridad. Y además a los partidos políticos, a los sindicatos, a las organizaciones empresariales,
y además a todas las empresas privadas que reciban subvenciones de más de 100.000 euros o que los ingresos de las empresas, los ingresos públicos de esas empresas sean superiores al 40% de su cuenta global. Es decir, prácticamente todo el que utilice dinero público, va a estar sometido a la ley de transparencia. Quisiera hacer un inciso un poco significativo en lo que se refiere a la Casa Real, porque en Inglaterra, en Suecia, en Holanda, en Bélgica, en ninguna de las monarquías parlamentarias europeas, la Casa Real se somete a la ley de transparencia. Por lo tanto, en España hemos sido especialmente ambiciosos en esa cuestión. En segundo lugar, todos estos sujetos a los que me he referido con anterioridad se van a tener que someter a algo que se llama la publicidad activa. La publicidad activa es que en sus páginas web van a tener que contener una serie de datos de libre y gratuito acceso para todos los ciudadanos. Esos datos van desde los datos del organigrama, con perfiles profesionales, trayectorias profesionales, currículums, etc., hasta datos jurídicos, es decir, la normativa aplicable, la normativa que estén elaborando, normas de regulación, etcétera, etcétera. Datos económicos, que quizás sea lo más importante, datos económicos que van desde las retribuciones de los altos cargos y de los máximos responsables, hasta las declaraciones de bienes de todos ellos, pasando por todos los contratos que hayan celebrado con el procedimiento, los licitadores, los adjudicatarios, las cantidades, los importes, es decir, todos los datos económicos de todos los contratos y convenios que hayan suscrito todos los sujetos a los que me he referido antes. Esta publicidad activa se va a facilitar y se va a coordinar a través de la creación de un portal de transparencia, que no es sino, digamos, un único portal para que los ciudadanos tengan acceso perfecto a todos los datos de todas las instituciones sometidas a la ley. De manera que con un simple clic uno accederá al portal de transparencia y de ahí habrá un link o un sistema informático que le derivará al órgano, institución, unidad administrativa que el ciudadano quiera interesarse. En tercer lugar, se regula el derecho de acceso. El derecho de acceso es la facultad que tiene cualquier persona de acceder a la información pública. Es un derecho regulado en el artículo 105 de la Constitución española y que se desarrolla fundamentalmente a través de esta ley. Es un derecho gratuito que se articula de acuerdo con una serie de principios que garanticen la facilidad del acceso, la sencillez del acceso y la rapidez del acceso, y que tiene una serie de límites que están plenamente justificados y que son pues, muy asimilables a lo que sucede en la legislación comparada. Por ejemplo, la seguridad nacional, la defensa nacional, la seguridad pública, la investigación de los delitos, el secreto profesional, la propiedad intelectual, el medio ambiente, la tutela judicial efectiva. Esos son los límites fundamentales del derecho de acceso. En todo lo demás, el derecho de acceso será libre. Será libre con una salvedad, y es lo que afecte a los datos personales que sean objeto de protección. Allí se producirá una ponderación del órgano al que se haga la solicitud entre el daño que se puede producir por facilitar la información cuando se refiera a un dato de carácter personal y el beneficio público que tendrá eso. En último lugar, la ley de transparencia, como les decía, tiene una parte referida al buen gobierno. El buen gobierno, o los criterios de buen gobierno que establece la ley se aplican también a todas las administraciones públicas, a todos los altos cargos de todas las administraciones públicas, altos cargos del Estado, altos cargos de la administración autonómica y altos cargos de las entidades locales. La ley recoge una serie de principios: imparcialidad, igualdad de trato, no discriminación, eficacia, eficiencia, etcétera, etcétera. Y lo más importante, que yo creo que es lo que a ustedes les puede interesar, contiene una reseña muy importante de infracciones y de sanciones. Es decir,
el buen gobierno, o los principios de buen gobierno, dejan de ser, como hasta la fecha, dos meros principios, pasan a estar en una ley, y además la ley prevé sanciones, infracciones y sanciones de respuesta a las vulneraciones de estos principios. Las infracciones fundamentalmente son las dirigidas a los manejos de los fondos públicos. Por ejemplo, el compromiso de gasto sin crédito presupuestario, que era una práctica que ha conducido a nuestras administraciones públicas en muchos casos a un déficit excesivo y en otras prácticamente a una quiebra técnica. O por ejemplo el incumplimiento de la obligación de destinar el superávit de la administración a la reducción de la deuda. O por ejemplo el hecho de que las administraciones acudan a operaciones de crédito o emisión de deuda sin la autorización correspondiente. Estas infracciones serán respondidas con sanciones que van desde la publicación en el boletín oficial del incumplimiento hasta la destitución de quien incurra en estos comportamientos, la obligación de devolución de una cantidad o el no ocupar otro cargo público durante un periodo de tiempo que va entre 5 y 10 años. De manera que cuando un responsable público haya incurrido en alguna de las faltas muy graves que he referido con anterioridad, será destituido y no podrá ocupar un cargo público al menos en los próximos 5 años. Finalmente, eso en lo que se refiere a la ley de transparencia, y finalmente el Gobierno tiene una especial ambición en el tema de regeneración democrática. Para los 2 años que quedan de legislatura se va a poner en marcha un Plan Nacional de Regeneración Democrática, adicional a lo anterior, que tiene los siguientes hitos. En primer lugar, la ley orgánica, se va a aprobar la ley orgánica del control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos. Ley orgánica del control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos. Esta ley va a reformar tanto la ley del Tribunal de Cuentas como la ley orgánica de partidos políticos. Al Tribunal de Cuentas se le van a dotar de más medios personales y materiales para llevar a cabo la fiscalización de los partidos. Se le va a dotar de fórmulas de colaboración que hasta ahora no existían, por ejemplo con la agencia tributaria, o con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, o con la Oficina de Conflictos de Intereses. Por lo tanto, fórmulas de colaboración para que el Tribunal de Cuentas esté en contacto con esos dos, con la agencia tributaria fundamentalmente. Se le van a dotar también de fórmulas de colaboración para que esté en contacto con las entidades de crédito, o sea, con los bancos, a los efectos de controlar la fiscalización de las donaciones que reciban los partidos políticos por vía bancaria. Y se van a introducir mejoras en el procedimiento sancionador del Tribunal de Cuentas. En lo que se refiere a los partidos políticos, se va a establecer una normativa de contratación específica para los partidos, de manera que ya no puedan contratar como si se tratara de empresas privadas, normas específicas de contratación, de una mayor exigencia. Se va a regular la figura del responsable de la gestión económica dentro de los partidos políticos, que además tendrá la obligación de comparecer anualmente en el Parlamento. Se condicionará que los partidos reciban subvenciones públicas a que estén al corriente de los pagos con la hacienda pública y a que estén al corriente de los pagos de la seguridad social. Y se retendrá el pago de las subvenciones cuando no se hayan presentado las cuentas ante el tribunal. El segundo ámbito del programa del Plan Nacional de Regeneración Democrática es la aprobación de una ley del Estatuto del Cargo Público. ¿Para qué? Para un mayor control de la actividad del cargo público y para evitar situaciones contrarias a la ética pública. En este sentido, por ejemplo, adelanto que se van a publicar todas las declaraciones de bienes tributarias y de actividades de los cargos públicos, de todos los cargos públicos, y en segundo lugar que se realizarán auditorías antes de la toma de, en el momento de la toma de posesión y en el momento del cese.
para ver si durante la actividad del cargo público se ha producido algún tipo de enriquecimiento ilícito. Es una medida preventiva y es una medida también reactiva. Se limitarán en los importes de las compensaciones en caso de cese, cuando estuvieran previstas, y se va a reforzar la oficina de conflicto de intereses para evitar que los cargos públicos incurran en conflicto de intereses. Se va a reformar también la ley orgánica del Código Penal, se va a introducir, se va a reducir de una manera más ambiciosa el delito de prevaricación, se va a ampliar el tipo y se va a endurecer la pena del delito de tráfico de influencias, se va a introducir un verdadero delito contable y se va a tipificar, porque hasta ahora no está tipificado, el delito de financiación ilegal de los partidos políticos. En cuarto lugar, se va a reformar la ley de enjuiciamiento criminal, agilizando los procedimientos judiciales, haciendo más eficaz el régimen de los recursos y mejorando las medidas de investigación. De manera que la lentitud de las investigaciones no suponga ni un linchamiento público del que después puede ser considerado inocente, ni un aplazamiento de la justicia sobre quien realmente se encuentra. Se va a regular también, por ejemplo, la figura del denunciante interno, que hasta ahora no existe. Se va a reformar, en quinto lugar, la ley de contratos del sector público, fortaleciendo el régimen de prohibiciones de contratación con el sector público de todas las personas que hayan sido condenadas por algún delito relacionado con la corrupción. De todas. No van a poder volver a contratar nunca con el sector. Y finalmente se va a modificar la ley de prevención de blanqueo de capitales a los efectos de evitar que determinadas conductas de corrupción culminen en el blanqueo de los fondos. Y nada más, esto es todo lo que yo quería decir respecto de la actividad maratoniana del gobierno en lo que se refiere a su programa de regeneración política. Estamos, tanto Beatriz Escudero como yo, a su disposición. A mí se me ocurre una pregunta así: a las personas que digan en las próximas horas el que hace la ley hace la trampa, ¿qué les diría? Hay un dicho que el que hace la ley hace la trampa. Después de todas esas medidas que nos ha anunciado, a esas personas que digan eso, ¿qué les diría? Es que abandonen toda esperanza. Que vayan abandonando toda esperanza, porque siempre la ley es mejorable y siempre seguro que alguna grieta se nos ha quedado en el camino y siempre seguro que alguien encontrará alguna vía para cometer alguna irregularidad. Pero lo que le puedo asegurar es que a partir de ahora va a ser muchísimo más difícil cometer cualquier irregularidad fiscal, contable, económica en España. Muchísimo más complicado. Los sistemas de control que estamos Los sistemas de control son tremendos. Son tremendos. De manera que, sumando la reforma del Código Penal, la ley de enjuiciamiento criminal, la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, la ley de financiación de los partidos políticos, la ley de espacios políticos, la ley de transparencia, es decir, tenemos una batería de reformas lo suficientemente potentes y poderosas como para que eso sea realmente, no voy a decir posible, porque el delincuente siempre encuentra vías a través de las que delinquir, pero va a ser muchísimo más complicado y además va a haber una reacción mucho más potente del ordenamiento jurídico. La sanción va a ser tan grande que yo creo que, en fin, a más de uno le va a quitar las ganas de incurrir en sus comportamientos. ¿Alguno de ustedes ha participado directamente en la tramitación tanto de lo que es la reforma de las pensiones como de la ley de transparencia de estas medidas? La ley de transparencia Yo soy ponente de la ley de transparencia. Y las pensiones yo soy vocal del Pacto de Toledo, la Comisión Pacto de Toledo, donde están. Por eso los dos los conocemos bien. Por eso. Estamos participando activamente. Yo soy ponente de la ley de transparencia y además de la regeneración democrática. Las medidas, el próximo martes hay una intervención de UPyD que presenta una PNL sobre regeneración democrática y interviene. Y yo estoy en sesión en Pacto de Toledo. Además de todas estas medidas importantes que son generales para todo el Estado, durante estos meses de legislatura que faltan, bueno, los próximos 4 meses,
¿tienen alguna iniciativa o alguna pregunta en relación con la provincia de Segovia o algún proyecto de la provincia? Pues mire, hay una cosa que quiero dejar claro, porque siempre una de las preguntas, luego a final de año, que hacen todas las estadísticas del número de preguntas que hace. El grupo parlamentario que está en el gobierno no hace preguntas al gobierno, porque creemos que es más importante que se dediquen a gestionar y a resolver los conflictos de los ciudadanos que a tener paralizados o intentar paralizar o atascar ministerios o secretarías de Estado o departamentos administrativos para contestar preguntas que se conocen y que además los parlamentarios socialistas las hacen en bloque para todas las provincias exactamente iguales. Y sobre iniciativas legislativas, nosotros estamos a las órdenes de nuestro gobierno. La principal ley se dará a conocer, la ley de los costes finales en el anteproyecto a finales de este mes. Nosotros lo trasladaremos, nos lo van a dar a conocer en la primera semana de octubre, que se lo trasladaremos a ustedes, y es ahora lo que, independientemente de estos proyectos legislativos muy fuertes, como consolidación fiscal, como hemos dicho, o evitar la morosidad, legislar ya la morosidad de las administraciones públicas, este primer mes va a ser muy fuerte la actividad en cuanto a la ley, al proyecto de ley de presupuestos finales del Estado, como ustedes saben, es la ley más importante y es la que determina todas las cuentas de todo el año de todo el Estado. Yo les quería preguntar por la... Yo querría añadir algo más. Y es la ausencia del Partido Socialista en toda la batería de reformas de lucha contra la corrupción. Desgraciadamente, el Congreso de los Diputados aprobó la ley de transparencia con la ausencia del Partido Socialista. En una ley, en un texto que inicialmente, en un borrador que ellos era mucho menos ambicioso que este, pero que estaba en el Ministerio de la Presidencia cuando el Partido Popular llega al gobierno, y lo hemos tenido que aprobar solamente con el apoyo de Convergencia y Unión y del Partido Nacionalista Vasco, que son los grandes grupos políticos, también nos ha apoyado UPN, etc. Pero el Partido Socialista se ha querido desmarcar de manera absolutamente incomprensible en la aprobación de una ley que es medular y nuclear para la lucha contra la corrupción en las administraciones públicas. Ellos sabrán por qué, pero la verdad es que hemos intentado hasta el último momento el acuerdo y el pacto con ellos y no ha sido posible, pese a que hemos admitido más de 90 enmiendas, muchas de las cuales eran del propio Partido Socialista. Nada más. Sí, yo les quería preguntar por la ley de emprendedores. La semana